Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro bendito Dios en esta hermosa mañana que nos da la oportunidad de estar una vez más, queridos hermanos, delante de Él. Damos gracias y bendito Espíritu Santo, gracias por esta oportunidad que tú nos das. Gracias, Espíritu de Dios, porque has sido bueno hasta hoy, has estado con nosotros, has caminado con nosotros. Y te doy las gracias, bendito Espíritu de Dios, que nos guía siempre, queridos hermanos, a la verdad. Bendecimos al bendito Espíritu Santo, de tal manera, queridos hermanos, que nos revele la verdad, nos guíe esa verdad, se muestre a nuestra vida, de tal manera que recibamos de parte de Él una palabra que realmente nos bendiga nuestra vida. Una palabra, queridos hermanos, que traiga a nosotros nuestra vida, traiga libertad, traiga sanidad, traiga propósitos en nosotros. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Han sido días tremendamente hermosos, maravillosos en este camino, y que para muchos, ¿verdad?, ha sido de fiestas. Realmente ha sido de gran importancia las celebraciones, ¿verdad? Para muchos, las celebraciones de la Semana Santa, de la Resurrección, muchos eventos. En partes es bueno y en partes es decadente, porque de parte, o sea, de hermano, en este camino, tenemos que entender que todo tiene que ser con propósitos bien definidos de parte de nuestro Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta, queridos hermanos, de lo que realmente pasa en este tiempo, cuando el Espíritu de Dios nos muestra realmente lo que pasa en este tiempo, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que son proféticas, que son detallitos que tenemos que observar bien. Pero Cristo mandó, queridos hermanos, que nosotros fuéramos realmente fuéramos hombres, un pueblo de Dios que gime, que clama, que realmente, hermano, que esté siempre rogando misericordia, que esté siempre, queridos hermanos, siempre entregándonos a una vida profunda en el Señor, no una vida de diversión, dándoles de comer a la gente. Dándoles de comer a la gente, me refiero, queridos hermanos, dándoles sus gustos. Y quizás digamos así humanamente, bueno, pero es que no se les da los gustos a la gente, sino hacemos lo que es bíblico. Pero los gustos significa todo aquello que no lleva al arrepentimiento. Los gustos significa todo aquello que no quieren oír, que no quieren comer. Esos son los gustos de la gente. Son no querer comer el maná, ¿verdad? La palabra que salva. Es importante entender que la palabra que salva no es la palabra de acepta a Jesucristo como su Salvador. Aunque es una confesión que tenemos que hacer porque, hermano, pero no es la palabra que salva. La palabra que salva, según dice la Escritura en el libro de Romanos 8:10, dice que es: si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Mira, hermano, qué importante entender este pasaje. Qué importante, queridos hermanos, es entender que somos una iglesia, queridos hermanos, que predica la salvación. Una iglesia, queridos hermanos, que realmente predica a Jesús para la salvación de los
de los que están muertos espiritualmente. Pero esta salvación, queridos hermanos, se predica con una finalidad profunda, de que la gente entienda que somos un pueblo que proclama la resurrección de Jesucristo. Somos un pueblo que proclama que Cristo resucitó, que Cristo está vivo y que habita entre nosotros, el que está entre nosotros. Celebración de Semana Santa no es bíblica porque entristece a la gente como si Él estuviera muerto, cuando Él en realidad está vivo. Por eso usted observe las cosas, hermano. Él hizo las cosas solo una vez. Solo una vez. Y no se podía por ningún motivo volver a hacer las cosas de nuevo. Jesús dijo algo que hay quienes lo vuelven a crucificar. En este tiempo habrá gente que hará una ceremonia de crucifixión de nuevo. Todo eso es muy blasfemo. Muy blasfemo celebrar la Semana Santa. Porque él dice que, hermano, que lo vuelven a exponer a la vergüenza pública. Por eso vivimos tiempos, queridos hermanos, donde esta salvación tiene que ver con realmente creer, queridos hermanos, que Cristo resucitó de entre los muertos. Somos testigos de esta resurrección. Somos testigos fieles. Somos testigos, queridos hermanos, de este acontecimiento. Nosotros predicamos la resurrección de Cristo. Estamos convencidos que si Cristo no resucitó, tampoco nuestros pecados son perdonados. Estamos convencidos, queridos hermanos, que somos testigos de esta manifestación tan hermosa, tan dedicada. Y nosotros tenemos que proclamar, queridos hermanos, como dice en 1 Corintios 15, dice versículo 12, de esto hablábamos ayer. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, vana es vuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios de que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Por eso dices, así también los que durmieron en Cristo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora en Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Bendito Dios. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos vosotros que no hay resurrección de muertos? Ayer predicábamos la importancia, queridos hermanos, de que hay quienes realmente creen que Jesús murió entre los muertos, pero son incapaz de perdonar. Son aquellos que tienen en casa piedras, tienen en casa maderos, tienen en casa malos amigos. Son aquellos que dicen que Cristo resucitó solamente por ellos, pero no pueden haber alguien que falla, que peque, alguien que se equivoque, porque se alejan de ellos, los despedazan con la boca. Espero en Dios, hermanos, que los que me vayan a oír, no sean usted que cuando vea a un hermano pecar, vean a alguien fallar, usted le dé la espalda. Alguien que se equivoca, usted le dé la espalda. Es como decir, Cristo solamente murió por los justos y no por los pecadores. Jesús lo demostró, les cayó la boca
a todos aquellos que al decir que Él vino a llamar a justos, vino a llamar a pecadores, sino a justos al arrepentimiento. Antiguamente todo mundo mataba si veía a alguien que pecaba. En las iglesias era una ley. Hoy la gente no tiene misericordia. Hoy la gente se aparta de los demás. Y según ellos son testigos de la resurrección de Cristo. No entienden que ser testigos de la resurrección de Cristo no es creer, sino saber perdonar. Si Cristo murió, hermano, por los justos, también murió por los pecadores, más sobre ellos. Si Cristo no hubiera venido por los pecadores, nadie se salvaría. Nadie se salvaría. ¿Qué fue lo que pasó con Israel? Se jactaba de ser el pueblo de Dios, menospreciaba y vivía atacando a todo el mundo, y Dios le quitó la salvación y se lo dio a los gentiles, a quien ellos despreciaban, a quien ellos rechazaban. ¿De qué sirve celebrar Semana Santa, la crucifixión, ir a unos eventos tan bonitos, si no hay arrepentimiento? Son falsos testigos de la resurrección de Cristo. Cristo no está jugando eventos, hermano. Cristo está salvando realmente almas. No está entreteniendo a la gente. Realmente Cristo está salvando almas. Créame que los peores interventores en este camino son los pastores. La gente los idolatra, la gente los admira, la gente los alza demasiado. Y piensan que los eventos cambian a un hombre. Los eventos no cambian a nadie. La gente debe entender profundamente que si la persona, el hombre, la mujer, el joven, no tiene una relación profunda con el Señor, nada lo va a cambiar. No importa cuánto dance, no importa cuánto cante, no importa cuántos eventos de convivencia tengan, no importa cuántas prédicas tengan. Si esas personas en su intimidad no tienen una relación con el Señor, nada los va a cambiar. Y no estoy diciendo que no sea imposible cambiarlos, pero si la palabra, hermano, si el Espíritu de Dios no los convence, si la palabra de Dios no los transforma, si su vida, su relación con el Espíritu de Dios en la oración no tienen ellos, tienen un corazón duro, son los cristianos de piedra. Son los cristianos, queridos hermanos, que parecen una sepultura. Jesús lo dijo, que parecen sepulcros blanqueados. Maquillan toda su vida externa, pero su vida interna no tiene relación con Dios, no tienen vida en el Espíritu de Dios. Y es lamentable, entre más nos acerquemos al tiempo de nuestro Señor Jesucristo en su venida, veremos esto, hermano. El regreso de las multitudes es una realidad. Los que un día le dieron la espalda a mi Señor Jesucristo, no quisieron andar con Él, hoy están de vuelta. Así como regresarán los néfilis, así como regresarán los gigantes en los días de mi Señor Jesús. Lo que representa, queridos hermanos, los gigantes son hombres famosos. Hoy hay más apóstoles más famosos que Cristo. Hay iglesias más famosas que Cristo. Hay grupos de alabanza más famosos que Cristo. O sea, mejor dicho, aún así se creen. Seguía piensan que la publicidad los hace mejores. Qué tremendo, hermano. Porque ellos compran y venden. Venden publicidad. Los hacen ver como gente grande, como gente de grandes conocimientos. Y ese va a ser el desvío de mucha gente. Por eso dice mi Señor Jesucristo, hermano, una de las cosas que nos habla en este pasaje, que si la gente dice somos hallados falsos testigos, si Cristo no, si Cristo no resucitó, somos falsos testigos de Dios. Estamos testificando en vano. Y por eso dice que los predicadores, esta es la palabra de fe que predicamos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y dieres credibilidad que Jesús resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pero no es una declaración, es un conocimiento por qué lo hizo. Falsos testigos de la resurrección, falsos testigos, queridos hermanos, de que realmente gente va a negar, todavía cristianas, va a negar que Cristo resucitó de entre los muertos. No importa cuánto lo digan de boca, realmente sus acciones demuestran lo contrario. ¿Por qué? Porque si algo hemos hecho
hemos hecho delante de todos es la declaración de que Cristo somos testigos, queridos hermanos, que realmente Cristo realmente resucitó de entre los muertos. Dice, Pablo decía, los apóstoles decían algo en Hechos 3, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Somos testigos de que Él ha resucitado de entre los muertos. Pero le dicen, estos encararon a Pedro. Viendo esto, Pedro dice en el versículo 12, Hechos 3, viendo respondió el pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de estos? ¿O por qué ponéis ojos en nosotros? Como si por nosotros, si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar este hombre. También el hombre que estaba en la puerta de la hermosa. Y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo de Israel, al santo, dice, y al justo, y pediste que os diese un homicida. Y matasteis el autor de la vida, a quienes Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales somos testigos. Somos testigos de la resurrección de Cristo. Somos testigos, queridos hermanos, de que Cristo realmente ha resucitado de entre los muertos. Y no lo estoy diciendo, queridos hermanos, porque el Espíritu en esta mañana me despierta con una palabra, ¿no?, sobre los falsos testigos. Los falsos testigos. Por eso dice falsos testigos de la resurrección. ¿Por qué razón? Porque en estos tiempos dice Pablo, hermano, que, o sea, el mensaje de Pablo, el mensaje de Pedro, queridos hermanos, era denunciar a todos aquellos que habían crucificado a Jesucristo. Por eso exhibirlo es igualito a este pueblo que decía, mátelo. Es lo mismísimo, la mismísima escena. Es la mismísima escena de aquellos soldados, de aquellos verdugos, de aquellos que estaban realmente crucificando a Jesús. Es la misma escena. Es el mismo error que cometió los romanos, que lo cometieron muchos judíos en contra de mi Señor Jesús. Es la misma. El hacer eso todas las cosas a los años, y aunque el cristiano evangélico no lo celebre de esa manera, de todo modo es participante. Pero acá hay algo interesante. Acá hay algo interesante que dice que vosotros negaste. Aún el cristiano, hermano, aún aquel cristiano evangélico está involucrado en estas situaciones. Aquí hay algo interesante porque dice a quién entregaste. Dice que Pilato había resuelto a soltarlo, pero ellos dijeron no lo sueltes. Qué bonito sería que aquellos cristianos que están en iglesias evangélicas aprendan a pedir perdón y a saber perdonar y no estar juzgando a la gente, a condenando a la gente. Ayer decíamos la importancia de que cuántos cristianos, falsos evangélicos, falsos hermanos, falsos testigos de la resurrección, que se alejan y se apartan de los demás porque son tremendamente pecadores y ellos no soportan el pecado. Pero así como ellos no soportan el pecado, quizás Dios también dice, oh, qué bueno que tú no soportas el pecado. Pero cuando venga Cristo, no va a decir qué bueno que no soportaste el pecado de los demás. Va a decir, yo tampoco soporté el tuyo, tampoco soporto tu pecado. Así que si tú no soportas, si tú no, hermano, no ayudas a las demás, tampoco, o sea, no tolera a Dios también el tuyo. Por eso le dijo, yo conozco tus obras y otro trabajo y paciencia en Apocalipsis 2, sobre la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso
Éfeso significa odio, significa falta de amor. Le dice a la iglesia de falta de amor, de falta de piedad, la gente que odia. Yo conozco tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, no los puedes soportar. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Te estás echando ganas, dice. Está bien. Tú no soportas y te alejas de las demás, y está bien, dice el Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré con pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los cananitas, los cuales yo también aborrezco. Mira, hermano, tú aborreces, no soportas a los malos, te pruebas a los demás por la doctrina y dices, está bien, pero tú tienes que arrepentirte de algo. Su primer amor, queridos hermanos, la gente dejó de tener una comunión profunda con el Señor. Tenía celos al principio y luego perdió el celo. Perdió el celo. Le digo, mira, si tú no te arrepientes, yo quitaré tu candelabro. En pocas palabras, te dejaré en tinieblas. Te dejaré en tinieblas si no te arrepientes. Mi hermano, esto es interesante. También le dice a la iglesia, queridos hermanos, la iglesia de Esmirna, a los ungidos, mira, a los fieles, porque mira significa fiel, significa ungido. Le dice, yo conozco tus obras y tu burlación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos no lo son, sinagoga de Satanás. No temas de nada si vas a aparecer, y aquí el diablo de algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mire, al fiel le dice, mira, no te preocupes, tú estás sufriendo por causa de otros. Te hacen esto, te hacen lo otro, te van a meter en la cárcel, te van a inventar muchas cosas, te van a hacer sufrir. Tú mantente fiel, que yo te daré la corona. Mira, hermano, ¿qué tipo de cristianos somos nosotros? No soportas a los demás y te alejas, no soportas a nadie. Y en realidad, hermano, esa de apartarse, de hecho la palabra odio significa apartarse, alejarse de alguien. No son incapaces de perdonar, no son capaces de ayudar. Simplemente se apartan y viven señalando la vida de los demás. Un día ese tipo de gente, un día serán señalados también por Dios. Muchos cristianos están así, hermano. Muchos cristianos así. No saben por qué Cristo murió. No saben por qué Cristo resucitó. Nada más saben la frase bíblica, Cristo resucitó. Pero no saben el por qué. No saben los detalles realmente qué está sucediendo. Y es lamentable, es muy lamentable un pueblo que no conoce. Claro, esto tiene que ver mucho con estos falsos ministros, falsos testigos, falsas, queridos hermanos, falsa enseñanza. Por eso, queridos hermanos, estamos viviendo tiempos de salvación. Estamos viviendo también otro tiempo, el tiempo de la perdición. Un tiempo de bendición, un tiempo de perdición. Y es importante entenderlo. Porque la perdición no significa, queridos hermanos, aquellos que van a perderse. Hay gente que se va a perder. Van a ser condenados, van a perderse, queridos hermanos, en el lago de fuego. Van a ir directamente al lago de fuego. Pero hay quienes están perdidos. Perdición no significa condenación eterna. Perdición significa, queridos hermanos, salirse de los propósitos, de no entender los propósitos de las Escrituras. Por eso el libro de Mateo 7:13 dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
¿Quiénes son los lobos rapaces? Los lobos rapaces, queridos hermanos, los lobos rapaces son aquellos que están en una iglesia, pero no perdonan a nadie. No perdonan al pueblo. Ellos no los perdonan. Pero dicen que son interesantes. Por eso la gente que profetiza, la gente que tiene una posesión, la gente a quien muchas veces están sirviendo y que tienen dones y tienen gracia, su lenguaje debería ser el perdón. Su lenguaje debería de ser el perdón. Su lenguaje, su enseñanza debería de ser el perdón, hermano. Buscar que la gente se arrepienta, pero que siga adelante. Ese es su lenguaje. Pero los mismos esos que se creen muy santos, que se creen, queridos hermanos, que huyen de la gente. Jesús le digo, yo también tengo algo de contra tuya. Yo sé que tú no soportas a nadie y está bien, yo también no lo soporto. Pero espérame, es como decir, a ver, espérame, vamos a hablar, Señor, vamos a hablar primeramente de esta persona. No, Jesús le digo, yo voy a hablar contigo. Vamos a dejar de hablar de la gente. Vamos a sacar cuentas tú y yo. Ahí no estará tu pastor. Ahí no estará nadie para defenderte. No estará nadie. Esperemos, hermanos, que te encuentres como un fiel testigo y no como un falso testigo de la resurrección. Que no tenga poder la sangre de Cristo para perdonar el pecado de alguien. O sea, le digo, tú perdiste el amor, tú no tienes amor por los demás, tú aborreces, tú odias. Ay, hermano, cuánta gente participantes en una ceremonia, cuánta gente celebrando la Semana Santa. No solamente eso, todos los días participan en la Santa Cena, participan en todos y todavía gente no perdona, hermano. Son gente que odia. Son falsos testigos de la resurrección. Y ya decíamos algo que dice, hermanos, que realmente los lobos rapaces son aquellos que dice mi Señor Jesús en versículo 29, dice, dijo Pablo, porque ya sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se celebrarán a hombres que hacen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Pablo dice algo, menciona que los lobos rapaces son aquellos que realmente no perdonan al pueblo, no le perdonan una. Ellos simplemente se llenan de coraje, simplemente no son gente perdonadora, no son gente que predique el perdón. No solamente son lobos rapaces, sino que no perdonan la vida de los demás, sino que también envenenan a otros y se los llevan. Arrasan, empiezan a contaminar la vida de los demás y se los llevan. Esos son los lobos rapaces. No perdonarán al rebaño, no habrá perdón, para ellos no habrá perdón y arrastrarán a otros. Por eso los chismositos siempre andan juntos, hermano. Los que andan hablando mal siempre andan juntos. Pero todavía yo he visto a todos los que se han levantado contra la iglesia, se han levantado, y siempre los he visto que tarde o que temprano terminan como son destructivos entre ellos mismos se van a destruir, se van a separar. Esa amistad, lo que los une es la maldad. Pero como los dos son malos en sí, mira, un chismoso con un chismoso, una chismosa con una chismosa, se van a chismear entre ellos, entre poco, siempre se van a destruir. Al menos yo todos los que he visto se han destruido entre ellos. No se soportan, no se aguantan. Por eso cuando quisieron levantarse contra el pueblo de Dios, usted ve, queridos hermanos, en el libro de Nehemías, usted ve en el libro de Nehemías, por eso es una promesa que Dios me tiene dado a mí.
esto es una promesa que Dios me tiene dado. Por eso estoy tranquilo, hermano. Estamos tranquilos en este punto. Y muchos, yo creo que no solamente a mí, quizás a muchos Dios les ha dado esta promesa también a los siervos de Dios, al pueblo de Dios. Porque hay quienes luchan contra la obra de Dios, hermano. Hay quienes se levantan contra el pueblo del Señor. Pero dicen que son testigos de la resurrección. Incapaz Dios de perdonar a la gente. Pero lo interesante de esto es lo que quiero hablarles, o sea, en esta mañana. Porque el Espíritu me habló sobre esto. Usted ve que esta promesa de Nehemías 4, en Nehemías 4, versículo 6, dice que ellos, lugares donde vivieran, dice, te mantengamos, dice, y las fuerzas de los 10 se han habilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces de todos los lugares de donde volvéis caerán sobre vosotros. Entonces por las patas bajas del lugar, detrás del muro y los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, lanzas y arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande, temible, y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos de que lo habíamos entendido, de que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno en su tarea. Cada uno trabajando, cada uno, hermanos, dedicados a su vida, dedicados. Hermano, dice que ellos, en lugar de oyeran el sonido de trompetas reunidos, nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Qué es lo que hacían ellos? Hermanos, empezaron a destruirse entre ellos mismos. Empezaron a destruirse entre ellos mismos. Así que ellos se destruían entre ellos. No se aguantan, es imposible, hermano, que Dios del mismo temple, de la misma cosa que hagan, se aguanten. Van a terminar igual de mal. Por eso dice, ¿quiénes son los lobos rapaces? Los lobos rapaces son aquellos que no perdonan el pecado, no perdonan la vida de nadie, siempre mejor me voy, siempre mejor hago esto, mejor hago lo otro, y se levantan contra la obra. Está profetizado. Y luego dice, y arrastrarán a muchos, se llevarán a otros con sus mismas actitudes. Pero acá dice algo dice esta palabra, que estos son falsos testigos de la resurrección de Cristo, porque no perdonan. Son lobos rapaces, pero dice que, hermanos, que ellos fueron arrastrados a la perdición. Estos falsos testigos fueron arrastrados a la perdición. Qué interesante, hermano, porque la palabra perdición, escuche esto que voy a decirle. El Espíritu habló de esto. La palabra perdición significa, hermano, viene de la palabra oletros o oleros, que significa destrucción, muerte, ruina. Pero también viene de una palabra que significa destrucción escatológica. Destrucción escatológica. Esta palabra me encantó. ¿Por qué dice eso? Porque la Escritura nos enseña, queridos hermanos, que en este pasaje, mi Señor Jesús lo dijo, claramente lo dijo. Nos advirtió, queridos hermanos, que dice en este pasaje, dice Mateo 7:13, dice, entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. El camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Oh, queridos hermanos, vean lo que dice. Mucho es aquellos que llevan
el camino de la perdición. Hay muchos líderes, hay muchos ministros, queridos hermanos, que no conocen el camino de la vida. Dice que llevan a la gente al camino de la perdición. ¿Qué es el camino de la perdición, hermano? La palabra perdición viene de la palabra destrucción escatológica. Viene también, dice, como dolores de parto. Lo que representa, queridos hermanos, que esta palabra dolores de parto, esta palabra, hermano, escatología, destrucción de la escatología, que sorprenderá a la gente, hermano, como los dolores de parto que empiezan con una mujer, como una mujer embarazada. ¿Qué es lo que está diciendo? Que muchos ministros, muchos líderes hoy están llevando a la gente al camino de la perdición, lo están llevando al engaño. Esta palabra también perdición, también significa engaño, significa error, significa mentir, mentirle a la gente, engañar a la gente, llevarlos por el camino del error, un error doctrinal. Esta palabra error viene de la palabra, hermano, es interesante, porque esta palabra error viene de la palabra ortodoxia, que significa desviarse de la verdad, desviarse de la piedad, desviarse de la ortodoxia, desviarse de lo escrito está. Por eso esta palabra perdición significa, queridos hermanos, desviarse de la verdad, desviarse, queridos hermanos, dice, de un mensaje escatológico. También significa engañoso, error, extravío. También viene de otra palabra que viene de la palabra astogeo. La palabra error significa astogeo, que significa errar en el blanco. También significa errar el blanco, errar sobre la meta. Errar sobre la meta, estar equivocado sobre la meta. Desviarlos de la verdad, dice falsamente. Una enseñanza, un evangelio falso. ¿Por qué razón? Porque dice que esta palabra perdición, muchos son los que buscan, muchos son los que llevan al pueblo, queridos hermanos, al camino de la perdición. Y del camino de la perdición no son los vicios, no son la vida del mundo. El camino de la perdición es una falsa enseñanza. Y la falsa enseñanza, queridos hermanos, tiene que ver, dice, con negarles el conocimiento, con ocultarles el conocimiento de las cosas que están a punto de suceder. Están a punto, realmente, hermano, que la iglesia de Cristo sea arrebatada. Cristo sea arrebatada. Por eso Pablo decía que una de las cosas que Pablo enseñaba, queridos hermanos, era que de nuestra reunión con Él. Él hablaba, queridos hermanos, de esa reunión con Él. ¿Cómo decirle? Decía él así, déjenme buscar el pasaje. De Pablo dice, hermano, que respecto al, dice en 2 Tesalonicenses 2, versículo 1, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis llevar tan fácilmente de vuestro modo de pensar. No os turbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía. Oh, vean Pablo claritamente, hermano, lo que está diciendo. A la misma iglesia de Cristo, les dice, miren, no se vayan a ustedes no vayan a dejarse engañar. No vayan a dejarse engañar, porque vienen tiempos donde van a ocultar el mensaje de la escatología. Van a el tiempo donde van a ocultar el mensaje de lo que está a punto de suceder. Dice que estos son falsos testigos de la resurrección. Están cosas a punto de suceder.
Y el camino de la perdición es ocultarle, es negarle, es cerrarlos de lo que está a punto de suceder. Por eso dice Pablo, con respecto, dice, nosotros estamos hablando de dos cosas. El respecto, queridos hermanos, de la segunda venida y nuestra reunión con Él en las nubes. Pero va a haber la apostasía, donde van a tapar el mensaje de la escatología. Estos son falsos testigos de la resurrección. No se dejen llevar, le dice al pueblo. No se dejen engañar. ¿Qué significa perdición? Perdición significa engaño, significa error. No se dejen engañar. Por eso que mi Señor Jesús nos advirtió rápidamente, hermano, nos advirtió sobre el camino al Padre. Que nosotros siempre estemos buscando lo de arriba. Que siempre estemos buscando el mensaje de nuestra reunión con Él. Que estemos buscando el mensaje, queridos hermanos, de la segunda venida. Pero no solamente su segunda venida, sino, queridos hermanos, sino también tengamos un pleno conocimiento de lo que está a punto de suceder. Perdición significa el error. Muchos les van a tapar el error. Va a haber mensajes. Pero nosotros hacemos una convocación. Hacemos nuestras reuniones con una advertencia, seriamente advertencia, de que nuestro Señor Jesucristo pronto viene por su iglesia. Y que es necesario, queridos hermanos, santificarla. Es necesario apartarla del mundo. Es necesario, queridos hermanos, guardarla y protegerla. Tener una seria advertencia diciéndoles, hermanos, que nuestro motivo por buscar a nuestro Dios, de apartarnos del mundo, de apartarnos de todo lo que es desagradable a Él, es por causa de su venida. Cristo viene, nosotros estamos preparando una iglesia para su venida, pero dice que les van a desviar del mensaje de la escatología. ¿Qué significa eso? Este mensaje de la escatología se refiere a los últimos días de la iglesia sobre la tierra. Y nosotros estamos diciendo, lo que el Señor está hablando desde el cielo es: escapen, pueblo mío, escapen. Cuando oigan, dicen esas cosas, corran hacia los montes. Corran cuando el mensaje de hoy, ¿a qué debe de hacer el pueblo? Correr hacia los montes. Correr, queridos hermanos, hacia la consagración. Hay dos montes importantísimos, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. El monte del monte Sinaí y el monte de la unción, el monte de la transfiguración, el monte de los olivos. Es el mismo. Corran hacia esos montes. Corran realmente porque el monte de la unción, queridos hermanos, o el monte del aceite, que es el monte, queridos hermanos, de la transfiguración, es el monte de Getsemaní, que significa prensa de aceite. La gente necesita aceite hoy para poder alumbrar. No nos vaya a pasar como las vírgenes aquellas que no tenían suficiente aceite, nada más tenían un aceite que los alumbraba, que era la salvación, pero no tenían consagración, no tenían temor, no tenían frutos, no tenían una vida dedicada al Señor. No tenían una vida realmente, hermanos queridos, dedicados hacia la obediencia hacia el Señor. La unción es una obediencia. Es algo que nos hace estar unidos siempre a ello. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que correr a esos montes hoy. No podemos estar sentados, no podemos estar acomodados. No tenemos que estar corriendo hacia el monte. Una necesidad profunda de una llenura del Espíritu Santo, de una llenura, de una transformación, de un cambio, de una obediencia. Por eso el monte de Getsemaní es un cambio, porque Jesús se transfiguró, es un cambio de cara, de carácter, y sus vestiduras es un cambio de conducta y de comportamiento. ¿Dónde? Dentro de la casa, dentro de la vida de los demás. ¿Dónde? Dentro de una iglesia, hermano, dentro de una iglesia todos son buenos. Todos son buenos hasta que Dios habla y descubre el corazón de la gente. La gente piensa que una profecía, como dice en Romanos 14, es aquel que me dijo que nadie sabe, que he sufrido mucho, que estoy pasando por muchas cosas, y ese es Dios hablándome. No, hermano, eso no es Dios hablándote.
Se llama espíritu de adivinación. En otras cosas pudiera ser, pero lo oculto del corazón será revelado. Revelar, hermano, cómo está realmente nuestra vida. Por eso usted va a ver que en este camino Dios no mira la apariencia, sino Dios mira el corazón. Y ahí es donde el hombre viene ocultando toda su vida. Viene ocultando toda su vida. No quiere que su corazón sea descubierto. No quiere que las cosas que hacen mal sean sacadas a la luz. Pero dice, queridos hermanos, que muchos van camino a la perdición por causa de los ministros, por causa de la gente, que no les están hablando que realmente es lo que está a punto de pasar. Estos pastores están llevando al pueblo, queridos hermanos, del Señor a la perdición. No les están mostrando lo que realmente, hermano, que necesitan cambiar su vida desde casa. El evangelio empieza en casa, en una vida entregada a un cambio profundo. Que la gente deje de ser chismosa, murmuradora, meterse entre lo ajeno, meterse en problemas. Que dejen de andar en una vida desordenada, sino que vivan una vida entregada. Una vida realmente como Dios manda, como Dios dice. Por eso entender que la oración no cambia al hombre. La gente ora pero no cambia. La gente lee pero no cambia. La gente va a una iglesia pero no cambia. Porque no pueden tapar la obediencia. La obediencia no se puede tapar con oración, no se puede tapar con leer, no se puede tapar con ir a una iglesia, no se tapa. La obediencia siempre estará por encima de todas ellas. Siempre estará por encima. Pero como estamos en el tiempo de la usurpación, estamos en el tiempo del disfraz, estamos en el tiempo de las apariencias, estamos en el tiempo, queridos hermanos, donde todo es cubierto. Porque las tinieblas les ha cegado el entendimiento. Y piensan, hermano, que la obediencia es inferior. La obediencia siempre estará por encima de cualquier actividad. Lo que hace realmente lo que Dios desciende en una casa, descienda sobre la vida de alguien, hermano, descienda realmente en una iglesia. No es que tanto dancen, no es el buen sonido, no es aquellos realmente ni griten, hermano. Lo que realmente hace que la presencia de Dios descienda es sobre los justos. Los justos son los obedientes, no los salvos, sino sobre los obedientes. Claro, está dentro de la salvación. La escatología bíblica, hermano, estudia las cosas y el destino final de la humanidad. Hay que decirle a la gente cuál va a ser su destino si no cambia, si no se arrepiente de corazón, si no cambia realmente su conducta. Eso es parte de una escatología. ¿A dónde va a terminar el creyente? ¿A dónde va a ir? Estén conscientes que si no cambian su vida se van a ir a la gran tribulación. Pero los están entreteniendo, queridos hermanos. Los están haciendo disfrutar de esta vida. 2030 va a ser factor de ahí para allá, de aquí para allá. Va a ser muy importante. Cambios profundos en el cambio de mente. Es el tiempo del engaño, es el tiempo de la ceguera, es el tiempo del error, es el tiempo de la perdición. ¿Una perdición de qué? Donde no les van a hablar de esta escatología, no les van a hablar de lo que está a punto de suceder, el destino final de la humanidad. No le van a hablar de la resurrección de los muertos, del juicio final, del establecimiento del reino milenial. ¿Quiénes van a estar ahí? Pero hoy se vive tapando esta información a una generación que busca disfrutar y acomodarse en esta tierra. El evangelio no es danza. El evangelio no es concierto, el evangelio no son cantos, sino es una advertencia de lo que está a punto de suceder, hermano, porque la iglesia está a punto de estar en los dolores de parto, está a punto de entrar en la persecución. ¿No se dan cuenta, queridos hermanos? Que Dios quiere una iglesia libre de manchas. ¿De qué sirve celebrar resurrección de muertos? Una vida, queridos hermanos, Semana Santa no existe. Todos los días son días santos. Dios los santificó. Todos los días.
Ojalá sí se comparan todos los días, porque es todos los días. Todos los días tienen semana. Y Dios santificó, los 7 días los santificó. No se refería a una costumbre. Por eso el creyente se santifica los días de culto. Y los demás días no se santifican. ¿Usted cómo cree? Quiere decir que el camino de la perdición, queridos hermanos, es ocultarle lo que está a punto de suceder. Es ocultarle sobre su vida. Hermanos, si no cambia, mira las consecuencias de esto, mira las consecuencias de lo otro. No son palabras, es un mensaje de lo que está a punto de suceder. Esa es la resurrección. Cristo resucitó para advertirnos seriamente lo que va a suceder. Por eso dice que Romanos 8:21, pero también la creación misma será libertad de la esclavitud de corrupción a una libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una, a esta, dice, y a una está con dolores de parto hasta ahora, no solo por ella, sino también por nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. Ellos gimen, dice, esperando los dolores de parto. Ellos claman, queridos hermanos, porque la iglesia tiene que pasar por los dolores de parto. La gente va realmente a experimentar dolor, sufrimiento, con tal de madurar, con tal de dar a luz al hijo varón, con tal de que en su vida tenga como fruto al Hijo de Dios. Qué rico es que Cristo se parezca a nosotros. Por eso la palabra fruto significa hijo, significa una imagen semejante. El hijo se parezca a su padre. Si la palabra no nos cambia, el Espíritu no nos cambia, nada lo hará, hermano. No importa cuántas actividades, si siguen siendo los mismos chismosos, murmuradores, criticones, pleitoneros, que causan división, que no les gusta, no toleran a otros. Tampoco Dios tolera la vida de ellos si siguen haciendo así las mismas cosas. Todo lo que nosotros le hagamos a otros, nuestro Dios nos los va a hacer a nosotros. Trata como quieres que te traten. Por eso fueron hallados falsos testigos de la resurrección. Qué interesante. Guardaos, dice el Señor, verá, hermano, que dice, pero con respecto a esa segunda venida, Jeremías 22, dice, a todos los pastores pastoreará el viento y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. Habitaste en el Líbano hasta hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vienen dolores como de mujer que está de parto? Vivo yo, dice Jehová, que Siconías, hijo de Josías, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Oh, dice Jeremías a los pastores, los pastoreará el viento, las doctrinas, los mensajes. Dice que a los pastores pastoreará el viento, no los pastoreará Cristo. Los pastoreará el viento, los vientos de doctrina, las doctrinas de demonios. Y tus enamorados irán en cautivo, los que les gusta, queridos hermanos, el mundo, meter el mundo. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de tu maldad. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vinieren dolores de parto? Dolores como de mujer que está en parto. ¿Cómo gemirás? Llegará un tiempo, hermano, donde está a punto de llegar, donde la gente entenderá que el que no clama realmente perdón, que el que no clama, queridos hermanos, misericordia sobre sí mismos, llegará un tiempo donde la gente tendrá que sufrir sus propias consecuencias si en realidad hoy no cambia.
aquel que realmente se dedica, realmente va a reconocer cuánto daño ha hecho a los demás, si lo sigue haciendo. Llegará un tiempo donde dice, bueno, tus creencias, entonces tus creencias te pastoreen, tus falsas doctrinas te pastoreen. Tú que negaste los tiempos de su venida, tú que negaste la persecución. ¿Para qué a nosotros nos sirve la información de la persecución? Para fortalecernos en la fe. Y la fe no es creer ni estar sentado, es cambiar, queridos hermanos. Si la gente no se propone a cambiar hoy, realmente a restaurar su vida, ¿cómo va a aguantar lo que va a venir? Está a punto de suceder todas estas cosas. ¿Cómo sabrán que realmente piensan que no les va a cambiar la mente si la mente de Cristo se llama Espíritu Santo? Se llama la revelación de la verdad. ¿Cómo van a cambiar si no usan Biblia? Son gente de iglesia y no les enseñan, queridos hermanos, que para que el cristiano realmente sea salvo, o sea, salvo de la mente, salvo del engaño, salvo del error, tiene que vivir una vida entregada en obediencia a la palabra y al Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque esa escatología es un mensaje dirigido al tiempo final y a las cosas que están a punto de suceder. De lo contrario, nadie sería salvo. No se preocupan, queridos hermanos, de hacer lo correcto por amor a su familia, por salvar a su familia, por apartarse, queridos hermanos, y realmente vivir una vida entregada. Teniendo como promesa que si Cristo resucitó de entre los muertos, yo también voy a resucitar de entre los muertos. Si tú no te preocupas por tu familia realmente, enséñalos a amar, enséñalos a perdonar, enséñalos, queridos hermanos, a seguir, a estar junto de la gente, de no odiarlos. Mucha gente ha cometido ese error. Viven huyendo de la gente. Pero Jesús dijo, de entre ustedes vosotros se levantará gente. ¿Quiénes son los lobos rapaces? Cristianos, queridos hermanos, que no toleran el pecado de otros, pero no saben que Cristo también los está señalando a ellos. Tampoco te perdono. Así que arrepiéntete tú también. Antes de señalar a otros, procura que Dios Jesús no te esté señalando a ti. Antes de hablar de otro, procura si Cristo no está hablando de ti, no está hablando de chismes, sino está pidiéndote que te arrepientas. Los pastoreará el viento, no será Jesucristo, no será el Espíritu. Están enamorados del mundo, están enamorados de todos aquellos que esclaviza. Eso es la resurrección de Cristo. Somos fieles testigos de la resurrección de Cristo. Porque taparon el mensaje de la escatología. ¿Cuánta gente se está limpiando porque sabe que Cristo viene pronto? ¿Qué mensaje hay? Arrepiéntanse, hermanos. Realmente dejen de hacer esto, dejen de hacer lo otro contra su hermano, contra ustedes mismos. Porque Cristo viene pronto. No se dan cuenta que van a morir. No se dan cuenta que en la condición en que van a morir. Muchos los están llevando al camino de la perdición. Les están ocultando las cosas que van a suceder, las cosas del destino final de los hombres que no se consagran. Están ocultando todo, hermano, aún la venida del Señor. Pero no voltean a ver a su vida íntima, a su vida en casa, a su vida de afuera. No les están advirtiendo de esto. Por eso dice que los llevaron camino a la perdición. Porque el mensaje no está dirigido, esa salvación no está dirigida a que cambien. Realmente perdonen. No dice que se aparten de la gente, dice que se aparten del pecado. Que no odien, que amen a sus enemigos. Que se queden. Jesús, nosotros éramos enemigos de Dios. En nuestra mente, en nuestras obras, pero Cristo no huyó de nosotros. Cristo se quedó con nosotros, Cristo nos perdonó a nosotros, porque los que se creían muy santos eran sepulcros blanqueados, estaban muertos. Mataban a la gente, destruían a la gente. Estos eran los lobos rapaces. Se dicen ser ovejas, pero no perdonan nada.
Jesús es muy disciplinado en esto, porque si no, nadie sería salvo. Jesús vino a advertirnos claramente, queridos hermanos, sobre el desvío de la verdad, desviarse de la verdad, desviarse de lo escrito está. Cristo vino a advertirnos, queridos hermanos, sobre el desvío de la meta, sobre el desvío de la falsa santidad, de una vida apariencia, de una vida falsa. Un cambio de mente. Yo vengo predicando, hermano, hace unos años sobre el cambio de mente, porque el Espíritu me habló, me dijo, vienen tiempos de cambio de mente. No se dejen cambiar la mente. La gente se deja cambiar y cae en el error de la apostasía. Ahora entienden de que es mejor huir que realmente, hermano, enfrentarnos unos con otros en el amor de Cristo. Pero está mucho pueblo de Dios está siendo cegado, está siendo, queridos hermanos, está siendo desviado de los propósitos divinos. La iglesia no va a pasar, la iglesia santa no va a pasar la gran tribulación, pero todo aquel que no se consagre a Cristo, que no realmente perdone, no realmente, hermanos, se preocupe realmente por soportar, aguantar, queridos hermanos, a los enemigos, ayudar al caído, queridos hermanos, no estará. No le ocultemos nada a la iglesia de lo que está a punto de suceder, porque ese es el camino de la perdición, un camino donde no hay el conocimiento de lo que está a punto de pasar. Y nosotros seguiremos predicando, porque no se puede entender la bendita y preciosa palabra de Dios. No se puede entender, no se puede predicar de ella si no entendemos profecía, si no entendemos lo que está a punto de suceder. Nosotros somos mensajeros, somos predicadores del tiempo final de la iglesia que será arrebatada. No somos predicadores del tiempo de los gentiles, no somos predicadores de Israel. Somos predicadores de la iglesia de este tiempo final que será salvada por consagración, no por fe. Porque salvación significa salir de esta tierra. Hermano, es tiempo de cambiar, porque vienen cosas muy fuertes para los cristianos que no se arrepienten, para los que no piden perdón. Aunque Cristo reconoce que no se apartan de todos, eso no los hace santos. Jesús les dijo, yo también tengo algo en contra tuya. Tú tienes algo en contra de ellos, pero yo también tengo algo en contra tuya, así que arrepiéntete también. Queridos hermanos, mucha gente falsa de la resurrección de Cristo. Mucha gente falsa. Falsos testigos. Y un falso testigo es aquel que predica. Si Cristo no resucitó, no van a predicar, ni su segunda venida no van a predicar nuestra reunión con Él en las nubes. Si Cristo no resucitó, no predicarán estas dos cosas. Somos hallados falsos testigos. Que Dios te bendiga. Pon atento a la profecía, pon atento a la escatología de lo que está a punto de pasar, de cómo van a terminar la gente en el tiempo final, o cómo vamos a terminar nosotros según nuestra reunión, nuestra comunión con Él, sin qué tanto nos metemos con Él. Tengamos bien claro a dónde vamos, sin esfuerzo, sin valentía. No hay obediencia, hermano. Vale la pena realmente entregarnos a nuestro Señor Jesucristo y haber un cambio, sí. No es cuestión de iglesia, es cuestión de una vida propia en obediencia y temor a nuestro Dios. Preocúpate por tu casa, realmente en tu vida entregada, hermano. Tu vida, tu relación es importante en este tiempo. Cristo viene pronto, viene por una iglesia santa, una iglesia sin mancha. Cristo viene pronto y viene por una iglesia obediente, temerosa, apartada del mal.
una iglesia que sabe perdonar, una iglesia llena de misericordia. Un creyente y una iglesia sin misericordia, sin perdón, sin humildad, no es iglesia de Cristo, hermano. Es una iglesia mundana, es una iglesia carnal, pero no es una iglesia de Cristo. No es una iglesia de Cristo. Imagínense que Cristo hubiera venido a huir de los pecadores. Él vino a salvar a los pecadores. Hoy la gente huye del pecador en lugar de ayudar al pecador. Qué congruencia, ¿verdad? Ser cristianos y lo que menos soportan son a los pecadores. Y Jesús nos soportó a ti y a mí, siendo los peores personas. De Dios tenga misericordia, hermano, porque dice que los que no soportan son los que Cristo le llamó, o el que el Pablo le llamó, lobos rapaces. Los que no perdonan son los lobos rapaces. Mientras Cristo vino a perdonar, vino a perdonarnos, hermano, siendo los peores, los viles, la gente, los hombres que menos merecían la misericordia de nuestro Dios. Dios te bendiga. Cristo viene pronto, hermano. Cristo viene pronto. Y es tiempo de andar en obediencia. Cuídate. Gracias a los hermanos. Gracias, hermana Jessie, ahí en Palizada. Dios los bendiga. Muchas gracias a los hermanos que nos ven en Palizada. Dios les bendiga. Es importante el mensaje de la escatología. Sí, para entender hacia dónde vamos, a entender la santidad, a entender nuestra vida. Que Dios te bendiga, hermano. Ven a Cristo. Renuncia realmente a la religiosidad, porque son enemigas de Cristo. Dios te bendiga. Y esperemos que nuestros hermanos, nuestros pastores también agarren, Dios les abra el entendimiento, ¿verdad? Que realmente lo que está a punto de pasar es el mensaje del tiempo final. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Ayúdanos a compartir, dale like a la página para que todos los días le lleguen las notificaciones y para que Facebook, hermano, y YouTube nos ayude a compartirlo. Ellos mismos lo comparten, hermano. Si ustedes ven que ustedes lo compartan porque lo recomiendan, vaya. Estamos evangelizando, hermano. Ayúdenos a evangelizar y no deje de llevar, pregonándole a la iglesia de Cristo, hablándole a la gente, hermano, diciendo la importancia, por qué razón tienen que buscar a Cristo, por qué razón tienen que entregarse al Señor por lo que está a punto de pasar. Predícale su destino, predícale las consecuencias, predícale las cosas que van a enfrentar si Cristo llega a venir. Eso es lo importante. Dios te bendiga, hermano, y bendiciones a todos.